Nadie en San Ignacio, un pequeño pueblo oculto entre los cerros de Puebla, imaginaba que la historia que marcaría para siempre sus calles empedradas comenzaría con la desaparición de una muchacha de mirada serena y secretos inquebrantables. Era un martes cualquiera de agosto de 1994, cuando Daniela Beltrán, una adolescente de 16 años, salió de su casa al amanecer y nunca más regresó. Lo que su madre, Clara, creyó durante más de 2 décadas, era apenas una frágil cortina construida con pedazos de esperanzas rotas. La casa Beltrán era modesta, de paredes de adobe y techos de teja, ubicada a unas cuadras del viejo mercado municipal. Clara criaba sola a sus 2 hijas desde que su esposo las había abandonado a principios de los 80. A pesar de las dificultades, se las arreglaba para trabajar como recepcionista en la clínica del pueblo y mantener la paz dentro de su hogar. Daniela, la mayor, siempre fue el orgullo de su madre, aplicada, educada, callada. Leía libros que encontraba en la biblioteca parroquial y soñaba con ser periodista. Pero en los meses previos a su desaparición, algo en ella había cambiado. Sofía, su hermana menor, recordaba que Daniela pasaba mucho tiempo escribiendo en libretas que escondía bajo el colchón y que a veces se quedaba despierta hasta tarde, mirando por la ventana con una expresión imposible de descifrar. Aquel 23 de agosto, Clara preparó desayuno como siempre. Daniela se vistió con el uniforme de la preparatoria, saludó con un beso en la mejilla y salió sin dar señales de que no regresaría jamás. Su ausencia no preocupó al principio. Solía quedarse en casa de su mejor amiga para estudiar. Pero al caer la noche, el silencio en la casa se volvió insoportable. Las horas pasaron con lentitud sofocante. Clara salió a buscarla por todo el pueblo, acompañada por don Eliseo, su vecino de toda la vida. Fueron a la preparatoria, al parque, a casa de amigos, a la estación de autobuses. Nadie la había visto. Al día siguiente, fueron al destacamento de policía local. El agente a cargo, un hombre con voz nasal y manos manchadas de tinta, les pidió esperar 72 horas. Seguramente es una travesura adolescente, dijo con displicencia. Pero Clara sabía que no. Daniela no era ese tipo de muchacha. No había novio, ni rebeldías, ni discusiones recientes. Solo aquel silencio nuevo que le envolvía como una bruma. En las semanas siguientes, Clara pegó carteles por cada rincón de San Ignacio. Caminó por las veredas que daban a las afueras del pueblo. Preguntó a pastores, vendedores ambulantes y choferes. Sofía, de apenas 11 años, la acompañaba, sin entender del todo la dimensión del vacío que se había instalado en su hogar. La investigación oficial fue breve y sin convicción. Los pocos agentes asignados entrevistaron a profesores, amigos y familiares. Todo indicaba que Daniela había desaparecido por voluntad propia. El caso fue archivado tras 6 meses sin avances. Pero Clara no se rindió. Año tras año, con menos energía pero con la misma determinación, mantenía viva la memoria de su hija. Conservó su cuarto intacto, los cuadernos en el estante, la ropa en los cajones, el almanaque escolar colgado en la pared con el día 23 de agosto marcado con un círculo rojo. Pasaron los años. Sofía creció, se fue a estudiar a la ciudad de Puebla y regresó solo en vacaciones. Clara envejecía rápido. Las manos se le entumecían, la vista le fallaba. Pero cada noche, antes de dormir, se sentaba en la cama de Daniela y le hablaba en voz baja. Si estás viva, dame una señal. Si ya no estás, dámela igual. Fue en el año 2015 cuando, por necesidad, Clara decidió remodelar la casa. Los muros de adobe estaban agrietados y una plaga de termitas había atacado los muebles. Un carpintero llamado Julián fue contratado para desmontar el viejo armario empotrado en el cuarto de Daniela. Al retirar el panel trasero del armario, Julián encontró algo inesperado. Una pequeña caja de metal oxidado, sellada con cinta adhesiva. Llamó a Clara, quien sintió que el corazón se le detenía mientras abría aquel recipiente. Dentro había varias libretas, fotos recortadas, recortes de periódico y una carta. Clara leyó la primera página con manos temblorosas. No era un diario cualquiera. Eran registros detallados, casi periodísticos, de personas, fechas, conversaciones, ubicaciones. Daniel había estado investigando algo grande, y lo había hecho en silencio. Una de las libretas hablaba de un hombre que frecuentaba la clínica, con quien Clara había tenido conversaciones breves, pero que parecía estar conectado con alguna actividad secreta. La carta, sin fecha, era más inquietante. Mami, si estás leyendo esto, significa que no pude regresar. No desaparecí porque quise hacerte sufrir. Hice lo que tenía que hacer. Nadie me obligó.
Me fui porque descubrí algo que podía hacernos daño a las dos. Te amo con todo mi corazón. Perdóname por no decirte a dónde iba. Algún día entenderás. Clara no sabía si gritar, llorar o reír. Por primera vez en 21 años, tenía una respuesta. Incompleta, sí, pero una señal inequívoca de que Daniela no había sido víctima de un crimen fortuito. Se había marchado por una razón que aún permanecía enterrada en aquellos cuadernos cifrados. Esa noche, Clara no pudo dormir. Releyó cada página, cada anotación. Había nombres desconocidos, claves, lugares fuera del pueblo. Pero sobre todo, había una constante, la mención de un señor R. Al parecer, Daniela lo había seguido en varias ocasiones. En una entrada fechada un mes antes de su desaparición, escribió: «El señor R no sospecha que lo observo. Hoy lo vi hablar con el doctor Aguirre. Algo traman. Lo que sea, tiene que ver con el viejo hospital abandonado». El viejo hospital estaba a las afueras de San Ignacio, clausurado desde 1978 tras una serie de muertes inexplicables. Los niños decían que estaba embrujado. Los adultos preferían no hablar del lugar. Clara nunca pensó que ese edificio olvidado pudiera tener alguna conexión con su hija. Pero ahora tenía motivos para dudar de todo. La pregunta no era solo por qué se había ido Daniela, sino qué descubrió que la obligó a desaparecer. Y lo más inquietante, ¿estaba aún viva? El viejo hospital aparecía una y otra vez en las anotaciones. Y junto a él, nombres que Clara no conocía. Decidió comenzar a investigar por su cuenta, con las libretas como guía. No sabía dónde terminaría ese camino. Pero si sabía una cosa, ya no podía seguir viviendo sin saber la verdad. Lo que Clara no sospechaba era que su hija había dejado un rompecabezas, y que la pieza final no estaba en San Ignacio, sino mucho más lejos, enterrada bajo mentiras, secretos y una red que pondría en peligro todo lo que alguna vez creyó seguro. Amanecía con una neblina espesa en San Ignacio cuando Clara se dirigió por primera vez en más de 20 años al viejo hospital. La estructura grisácea parecía desmoronarse entre arbustos y musgo, pero todavía se mantenía en pie, como si una voluntad invisible se resistiera a dejarla caer. Clara llevaba consigo la libreta más desgastada de Daniela, la que contenía más referencias al lugar. Cada paso sobre la hojarasca húmeda era un eco de su temor. No era solo el miedo a lo desconocido, era el miedo a encontrar algo que ya no pudiera desver. Las ventanas rotas y las puertas desventijadas del hospital parecían ojos vacíos observándola. Al cruzar el umbral, un olor rancio, humedad y encierro le golpeó el rostro. Recorrió los pasillos con una linterna, guiada por las anotaciones que su hija había escrito con tanto detalle. Sala 3A, 12 de julio. Voz masculina. Códigos médicos escondidos. Nada tenía sentido aún, pero sabía que allí había respuestas. Entonces lo oyó por primera vez. Un silbido bajo, largo, que parecía recorrer las paredes como un susurro vivo. No había nadie. El silbido se repitió. Clara retrocedió, el corazón golpeándole las costillas. De pronto, un crujido detrás de una camilla abandonada la hizo girar con la linterna en alto. Nada, solo una rata que se desvaneció entre escombros. El hospital estaba vacío, pero el aire pesaba con presencias no vistas. Dejó una flor en el vestíbulo, como ofrenda o disculpa, y se marchó, jurando no volver sola. Sin embargo, esa noche, los sueños le trajeron a Daniela silbando una melodía que jamás había escuchado antes. En los días siguientes, Clara comenzó a investigar quién era el doctor Aguirre, mencionado en las libretas. Lo encontró en una residencia privada en Atlixco. Viejo, demacrado y en silla de ruedas. Fingió ser una periodista interesada en los años del hospital rural. Aguirre no la reconoció, pero al escuchar el nombre de Daniela Beltrán, algo en su mirada se rompió. No dijo mucho, solo murmuró. Ella sabía lo del hombre del silbido. No debió saberlo. Clara insistió, pero el anciano se atrincheró en el silencio. A los pocos días, leyó en el periódico local una breve nota. El doctor Aguirre había fallecido de un infarto. La muerte no le sorprendió. Pero si lo que halló en su buzón al regresar a casa, una fotografía antigua del hospital, con una figura borrosa en una de las ventanas. Al reverso, escrito a mano, decía: «Está más cerca de lo que crees». Sofía, ahora con 32 años, regresó de Puebla al enterarse de lo que su madre estaba haciendo. Al principio pensó que eran desvaríos de una mujer mayor aferrada al pasado, pero al leer las libretas, cambió de opinión. Daniela había investigado algo peligroso, algo que tal vez aún seguía sucediendo. Decidieron seguir las pistas juntas.
Una de las anotaciones más claras decía: contacto clave, Esteban Rivas, vigilante nocturno. Sabe del proyecto C. Buscaron en los archivos públicos y le encontraron. Había trabajado como vigilante en el hospital hasta 1978, cuando ocurrió el cierre. Lo hallaron en un pueblo cercano, viviendo en una pequeña cabaña. Era un hombre taciturno, con la piel curtida y una cicatriz en el pómulo. Cuando Clara dijo el nombre de Daniela, Esteban palideció. Ella vino a verme, dijo, hace más de 20 años. Me preguntó por el proyecto C. Yo le advertí que no se metiera. Era muy joven, pero no tenía miedo. Me dejó una grabadora y se fue. Dijo que volvería, pero nunca regresó. ¿Qué es el proyecto C? Preguntó Sofía. Esteban dudó. Luego se levantó con esfuerzo, fue a una vieja caja de madera y sacó una cinta de casete etiquetada con marcador rojo. El registro 1. Les pidió que la escucharan en casa. Esa noche, sentadas en la sala, pusieron la cinta en una grabadora. La voz de Daniela emergió clara, aunque con el ruido de fondo típico de una grabación antigua. Hoy 15 de julio de 1994, estoy en las inmediaciones del hospital clausurado. He confirmado que el proyecto C era real. No tengo pruebas aún, pero estoy cerca. He visto a hombres entrar y salir en la madrugada. Uno de ellos silba. Siempre la misma melodía. Esteban dice que es una señal. No sé si debo seguir, pero algo me dice que si no lo hago, esto quedará oculto para siempre. Clara rompió en llanto, no solo por oír su voz después de tanto tiempo, sino por comprender que Daniela había tomado la decisión de continuar, aún sabiendo el peligro. Esa noche, el silbido volvió. No desde el hospital, sino desde su propia ventana. Carmen pasó la noche en vela, repasando cada detalle de los documentos y los planes de Esperanza. Aquel mapa marcado con las direcciones en rojo era la pista más concreta que había tenido en más de 2 décadas. El Hospital General, el Centro de Salud Doctores, la Delegación Cuauhtémoc, las casas en el barrio de Doctores, todos esos lugares formaban parte del último recorrido conocido de su hija. Pero lo que más atormentaba a Carmen era la idea de que Esperanza había desaparecido justo cuando estaba a punto de encontrar las respuestas que tanto había buscado. La mañana siguiente, Carmen llamó a María Elena, la amiga de Esperanza que había mencionado en su diario. Después de varios intentos, logró hablar con ella. María Elena recordó que aquel 23 de agosto de 1994, Esperanza le había contado que iba a emprender un viaje para conocer su verdadera historia. También le dijo que se sentía nerviosa pero segura. María Elena no supo nada más después de esa tarde y tampoco había recibido noticias. Carmen comenzó a investigar si alguien más había visto o tenido contacto con Esperanza durante esos días. Visitó la delegación Cuauhtémoc, preguntó a vecinos y en los lugares marcados en el mapa, pero nadie parecía recordar a una joven de 16 años buscando información. En el hospital, la trabajadora social a quien Esperanza había escrito, Esperanza Vázquez, había fallecido algunos años atrás, lo que complicaba la búsqueda. Sin embargo, en el centro de salud Doctores encontró a una enfermera que recordó a una chica con una carpeta llena de papeles preguntando por la familia Herrera Sánchez. La enfermera contó que la joven parecía muy determinada, con una mezcla de tristeza y esperanza en su mirada. Pero también mencionó que un hombre había ido varias veces al hospital esos días, preguntando por una chica llamada Ana Lucía o Esperanza, con un aire amenazante. Carmen no pudo evitar estremecerse. Las sospechas comenzaron a tomar forma. ¿Había alguien que no quería que Esperanza descubriera la verdad? ¿Quién era ese hombre? ¿Acaso alguien cercano a la familia biológica o alguien que conocía el secreto de la adopción informal? Para Carmen, cada respuesta abierta era una herida que se reabría, pero también un motor para seguir buscando a su hija. Se armó de valor y decidió ir a la Ciudad de México para recorrer personalmente los lugares de la investigación de Esperanza. No importaba cuánto tiempo llevara ni los peligros que enfrentara, necesitaba cerrar ese capítulo. Ya en la capital, con la carpeta en mano, Carmen visitó la delegación Cuauhtémoc para solicitar información sobre registros de visitas o documentos oficiales relacionados con Ana Lucía Herrera Sánchez en 1994. No encontró nada, o al menos nada que le fuera permitido consultar. La burocracia era un muro infranqueable. Un día, en una vieja librería del barrio de Doctores, Carmen encontró un libro antiguo sobre accidentes automovilísticos y familias afectadas en la Ciudad de México en los años 80. Al hojearlo, apareció una fotografía borrosa de una familia joven que coincidía con la imagen que tenía de Ana Herrera y Miguel Sánchez.
Había una nota al pie que mencionaba que la familia había estado envuelta en un caso legal por la custodia de la niña huérfana. La noticia le dio un nuevo giro a la historia. La adopción informal de Esperanza pudo haber sido cuestionada o perseguida por alguien, y ese alguien quizás había intentado impedir que la verdad saliera a la luz. Mientras Carmen seguía en la Ciudad de México, sus pensamientos volvían una y otra vez a la carta de Esperanza. Espero que puedas entenderlo. No es que quiera reemplazarte, solo necesito saber quién soy. La fuerza y la madurez de su hija la conmovían profundamente y le daban esperanza. Carmen decidió buscar apoyo en grupos de ayuda para personas desaparecidas. Compartió la historia de Esperanza, sin revelar detalles que pudieran comprometer la investigación, y recibió consejos y contactos de expertos en búsquedas y casos antiguos. Un día, uno de esos contactos le habló de un archivo fotográfico oculto en una antigua casona del barrio de Doctores, donde se conservaban fotos y documentos no oficiales de la época. Carmen no dudó en visitarlo. Allí, entre cajas polvorientas, encontró fotografías inéditas de Ana Lucía y Miguel y lo que parecía ser un álbum familiar de la familia Herrera Sánchez. Además, encontró una carta manuscrita de Ana Lucía dirigida a un amigo íntimo, en la que expresaba miedo por la posibilidad de que alguien quisiera arrebatarle a su hija después del accidente. Aquella carta era la pista que Carmen necesitaba para entender el miedo que rodeaba la adopción de Esperanza. A medida que avanzaba la investigación, Carmen sintió como un peso enorme se levantaba de sus hombros. Sabía que la verdad no siempre era fácil, que el pasado tenía secretos dolorosos, pero también entendió que la familia que había formado con Esperanza era real, fuerte y valiosa. Lo que no sabía aún era que en esa misma Ciudad de México alguien la estaba observando. Alguien con motivos ocultos, que también guardaba secretos de aquel pasado, y que podía decidir si finalmente la verdad podía salir a la luz o debía permanecer enterrada para siempre. Después de más de 2 décadas sin tener ni la más mínima idea de dónde buscar a su hija, Carmen ahora tenía una hoja de ruta detallada con los movimientos planeados de Esperanza. Pero también enfrentaba la posibilidad más dolorosa, que alguien en la Ciudad de México hubiera lastimado a Esperanza mientras ella buscaba inocentemente información sobre su familia biológica. Una adolescente de 16 años, sola en una ciudad de más de 8 millones de habitantes, confiando en extraños para ayudarla a reconstruir su historia. Carmen tomó una decisión que cambiaría el curso de los siguientes meses de su vida. Iba a seguir las pistas que Esperanza había dejado. Iba a viajar a la Ciudad de México, a buscar a las personas que su hija había planeado contactar, a seguir exactamente los pasos que Esperanza había trazado en su investigación. Después de 21 años, finalmente sabía dónde empezar a buscar. El lunes 30 de marzo de 2015, Carmen pidió una semana de vacaciones en la presidencia municipal. Le dijo a Sofía que tenía que hacer un viaje urgente a la Ciudad de México para resolver unos asuntos legales, sin revelar todavía el descubrimiento que había hecho en el cuarto de Esperanza. Necesitaba tiempo para procesar toda la información antes de compartirla con su familia. Carmen había vivido toda su vida en ciudades pequeñas. La Ciudad de México la abrumó desde el momento en que bajó del autobús en la terminal de autobuses del sur. Pero llevaba consigo la carpeta con todos los documentos de Esperanza, el mapa marcado con direcciones y una determinación que no había sentido en décadas. Su primera parada fue el Hospital General. Después de preguntar en varios departamentos, finalmente encontró a alguien que conocía a la licenciada María del Carmen Ruiz, quien ahora trabajaba en el área de trabajo social del hospital. La licenciada Ruiz era una mujer de unos 60 años, con cabello gris y una expresión amable pero cansada, que hablaba de décadas trabajando con casos difíciles. Cuando Carmen le explicó quién era y le mostró la carta que había enviado Esperanza en 1994, la mujer la miró con una mezcla de sorpresa y reconocimiento. «Claro que me acuerdo», dijo la licenciada Ruiz, una muchachita muy educada, muy determinada. Me escribió preguntando sobre el caso de Ana Lucía Herrera. Yo le mandé la información que tenía en los archivos y le sugerí que hablara con Esperanza Vázquez. Carmen sintió que se le aceleraba el pulso. Ella vino aquí en agosto de 1994. Sí, vino una tarde. Estaba muy nerviosa, pero también muy enfocada en lo que quería saber. Le di la dirección del Centro de Salud Doctores, donde trabajaba Esperanza Vázquez, y también le di algunas direcciones del barrio donde habían vivido sus padres biológicos. ¿Recuerda algo más sobre esa visita? ¿Mencionó dónde se estaba quedando o con quién había venido?, preguntó Carmen. La licenciada Ruiz reflexionó por un momento. Estaba sola. Eso me pareció extraño para una muchachita tan joven. Me preocupé un poco, pero me dijo que tenía donde quedarse y que solo iba a estar unos días. Le recomendé que tuviera mucho cuidado en el barrio de Doctores, que no fuera sola por las noches.
Carmen agradeció la información y se dirigió inmediatamente al centro de salud Doctores. Encontrar a Esperanza Vázquez fue más complicado porque había muchas trabajadoras sociales con ese nombre en el sistema de salud de la Ciudad de México. Pero después de varias horas de búsqueda, logró localizar a una mujer de unos 70 años que había trabajado en el Hospital General en los años 80. Esperanza Vázquez vivía en un pequeño departamento cerca del centro de salud, donde había trabajado hasta su jubilación. Era una mujer menuda, con ojos inteligentes y una memoria sorprendentemente clara para los detalles de casos que había manejado décadas atrás. Ana Lucía Herrera, dijo cuando Carmen le explicó la razón de su visita. Por supuesto que me acuerdo. Fue uno de los casos más tristes que manejé. Una niñita tan pequeña, tan asustada después de perder a sus padres. Carmen le mostró la fotografía de Esperanza y le explicó que era la misma Ana Lucía que había estado bajo su cuidado en 1980. Esperanza Vázquez tomó la fotografía con manos temblorosas. Dios mío, sí es ella. Creció tan bonita. Cuando era pequeñita tenía esos mismos ojos, esa misma sonrisa. Señora Vázquez, mi hija vino a buscarla en agosto de 1994. ¿Se acuerda de esa visita? La expresión de Esperanza Vázquez cambió inmediatamente. Se quedó en silencio por varios segundos, como si estuviera decidiendo qué decir. Sí, dijo finalmente, me acuerdo muy bien de esa visita. Ana Lucía vino un jueves por la tarde. Estaba buscando información sobre su familia biológica. ¿Qué le contó usted? Esperanza Vázquez suspiró profundamente. Le conté lo que sabía sobre sus padres, sobre el accidente, pero también le conté algo que cambió completamente lo que ella pensaba sobre su historia. Carmen sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué le dijo? Le dije que Ana Herrera y Miguel Sánchez no habían muerto en un accidente. Carmen sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Cómo que no murieron en un accidente? ¿Fueron asesinados? Dijo. Miguel Sánchez era periodista, trabajaba investigando corrupción en el gobierno de la Ciudad de México. Ana Herrera era maestra, pero también ayudaba a Miguel con sus investigaciones. En 1980, Miguel estaba trabajando en una historia sobre malversación de fondos públicos que involucraba a funcionarios muy poderosos. Carmen se quedó sin respiración. Entonces el accidente fue fabricado para que pareciera un accidente. Miguel y Ana sabían que estaban en peligro, por eso habían escondido a Ana Lucía con unos vecinos la noche que los mataron. Los asesinos nunca supieron que tenían una hija. Carmen comenzó a entender la magnitud de lo que Esperanza había descubierto en 1994. No solo había aprendido que era adoptada, sino que sus padres biológicos habían sido víctimas de un asesinato político. ¿Qué más le contó a mi hija? Esperanza Vázquez parecía incómoda. Le dije que Miguel había dejado evidencias de su investigación escondidas en algún lugar, pero que nunca se encontraron. Le dije que Ana Herrera tenía una hermana que vivía en Xochimilco, que podría estar viva todavía. Carmen sintió que se le secaba la boca. Mi hija fue a buscar a esa hermana. Eso me dijo que iba a hacer. Le di la dirección que tenía, aunque era de 1980 y no sabía si la hermana seguiría viviendo ahí. Ana Lucía estaba muy emocionada por la posibilidad de tener familia viva. Carmen entendió inmediatamente que había encontrado la pieza clave del rompecabezas. Esperanza había descubierto que tenía una tía viva en Xochimilco, había ido a buscarla y algo había pasado durante esa búsqueda. Señora Vázquez, ¿conserva esa dirección? La mujer mayor asintió y fue a buscar en un archivero viejo que tenía en su recámara. Regresó con una libreta desgastada llena de anotaciones. Aquí está, dijo, señalando una página. Rosa Herrera, calle Nativitas número 47, Xochimilco. Era la hermana menor de Ana Herrera. Carmen copió la dirección con manos temblorosas. Finalmente tenía la pista que había estado buscando durante 21 años. Señora Vázquez, ¿recuerda algo más de la conversación con mi hija? Mencionó dónde se estaba quedando cuando pensaba regresar a Puebla. Me dijo que tenía reservado un cuarto en una pensión cerca de la estación de autobuses y que pensaba quedarse una semana. Estaba muy confiada, muy emocionada por encontrar a su familia. Era una muchachita muy valiente. Carmen agradeció a Esperanza Vázquez y tomó el metro hacia Xochimilco. Durante el viaje de más de una hora trató de prepararse mentalmente para lo que podría encontrar. Si Rosa Herrera seguía viva y seguía viviendo en la misma dirección, podría tener las respuestas finales sobre qué le había pasado a Esperanza. Xochimilco en 2015 era muy diferente al lugar que había sido en 1994. El turismo había cambiado mucho la zona, pero el barrio donde vivía Rosa Herrera se mantenía como una comunidad residencial tradicional. Carmen encontró la calle Nativitas sin dificultad,
pero cuando llegó al número 47 encontró una casa que obviamente había sido remodelada recientemente. Carmen tocó el timbre con el corazón en la garganta. Una mujer de unos 50 años abrió la puerta. ¿Está buscando a alguien?, preguntó. Estoy buscando a Rosa Herrera, dijo Carmen. Soy Carmen Martínez. Vengo de Atlixco, Puebla. La mujer la miró con extrañeza. Mi mamá se llama Rosa Herrera, pero no conocemos a nadie de Atlixco. Carmen sintió que se le aceleraba el pulso. ¿Podría hablar con su mamá? Es sobre su hermana Ana, que murió en 1980. La expresión de la mujer cambió inmediatamente. Un momento, por favor. Después de unos minutos, la mujer regresó acompañada de una señora mayor de unos 70 años, con cabello blanco y ojos que se parecían sorprendentemente los de Esperanza. ¿Usted es Rosa Herrera?, preguntó Carmen. Sí, soy yo. ¿Por qué pregunta por mi hermana Ana? Carmen sacó la fotografía de Esperanza y se la mostró a Rosa. Esta es Ana Lucía, la hija de su hermana. Yo la adopté cuando tenía 2 años, después de que murieran Ana y Miguel. Rosa Herrera tomó la fotografía con manos temblorosas y comenzó a llorar. Dios mío, es idéntica a Ana cuando tenía esa edad. Pensé que había muerto en el accidente con sus padres. Señora, necesito preguntarle algo muy importante, dijo Carmen. Esta muchacha, Ana Lucía, vino a buscarla en agosto de 1994. ¿Se acuerda? Rosa dejó de llorar y miró a Carmen con una expresión que mezclaba sorpresa y algo que parecía culpa. Sí, dijo muy quedamente. Me acuerdo perfectamente de esa visita. Carmen sintió que finalmente estaba a punto de obtener las respuestas que había estado buscando durante más de 2 décadas. ¿Qué? Pasó cuando vino a verla Rosa. Miró a su hija y luego de vuelta a Carmen. Tal vez deberíamos sentarnos, dijo Rosa con voz temblorosa. Esta es una historia muy larga. Rosa Herrera invitó a Carmen a pasar a la sala de su casa. Su hija, Patricia, que se presentó tímidamente, preparó café para las 3 mujeres y se sentó a escuchar una historia que cambiaría para siempre la comprensión de Carmen sobre los últimos 21 años de su vida. Cuando Ana Lucía llegó a mi casa en agosto de 1994, comenzó Rosa con la voz quebrada. Yo no sabía que existiera Ana. Miguel y ella habían muerto 14 años antes y nunca supe qué había pasado con su hija. Los periódicos dijeron que toda la familia había muerto en el accidente. Carmen asintió, animándola a continuar con la mirada. Ana Lucía llegó un viernes por la tarde, continuó Rosa. Estaba muy nerviosa, pero también emocionada. Me mostró documentos que probaban que era la hija de mi hermana. Me contó que había sido adoptada y que había estado investigando durante meses para encontrarme. Rosa hizo una pausa y tomó un sorbo de café, como si necesitara valor para continuar. Yo estaba tan emocionada de conocer a la hija de Ana que inmediatamente la invité a quedarse conmigo. Le dije que no tenía que regresar a Puebla, que podía vivir aquí conmigo y conocer a su familia real. Patricia tenía 14 años en ese momento y estaba feliz de descubrir que tenía una prima. Carmen sintió una punzada de dolor. Apenas pudo decir, ¿se quedó con usted? Sí, se quedó el fin de semana. Pero el domingo por la noche me dijo algo que cambió todo. Me dijo que había estado pensando mucho y que había tomado una decisión importante. Rosa miró a Patricia, buscando apoyo para seguir con la parte más delicada. Me dijo que quería quedarse, que quería vivir como Ana Lucía Herrera, que quería conocer a toda su familia biológica y aprender sobre Ana y Miguel. Pero también me dijo que no podía desaparecer así como así, que tenía una mamá adoptiva y una hermana menor que la amaban y estarían sufriendo por su ausencia. El nudo en la garganta de Carmen era tan fuerte que apenas podía respirar. Ana Lucía me pidió que la ayudara a ponerse en contacto con usted, dijo Rosa con voz casi susurrante. Quería explicarle personalmente por qué se había ido, quería que usted conociera la verdad sobre su adopción, quería encontrar una manera de tener a ambas familias en su vida. Carmen se quedó sin aliento. No podía creer lo que escuchaba. Se puso en contacto conmigo en 1994, asintió Rosa con lágrimas en los ojos. Le ayudé a escribir una carta, la mandamos por correo certificado a su dirección en Atlixco. En la carta Ana Lucía le explicaba todo, que había descubierto la verdad sobre su adopción, que había encontrado a su familia biológica, que no estaba enojada con usted por haberle ocultado la verdad, que quería que vinieran a la Ciudad de México para conocer a su familia real. Carmen sintió que el mundo se detenía. Trató de hablar, pero no pudo. Yo nunca recibí esa carta, confesó con la voz quebrada. Rosa y Patricia se miraron con una expresión de horror creciente. ¿Cómo que nunca la recibió?,
Preguntó Rosa, incrédula. La mandamos el lunes 29 de agosto. Era una carta certificada. Tenía que firmar para recibirla, explicó Rosa. Carmen comenzó a entender algo terrible. ¿A qué dirección la mandaron?, preguntó con un hilo de voz. Rosa fue a buscar en sus papeles y regresó con una libreta donde había anotado la dirección. Familia Martínez Hernández, calle Miguel Hidalgo 247, Atlixco, Puebla. Carmen sintió que se le helaba la sangre. Esa era la dirección correcta. Pero en 1994, Carmen trabajaba todo el día y Roberto era quien estaba en casa durante las mañanas para recibir correspondencia. Roberto, susurró Carmen. Rosa la miró sin entender. ¿Quién es Roberto?, preguntó Rosa. Mi exesposo, el padrastro de Ana Lucía, respondió Carmen. Él era quien estaba en casa durante el día, quien recibía el correo. Carmen comenzó a atar cabos con una claridad terrible. Roberto había recibido la carta donde Esperanza explicaba toda la verdad. Roberto, que había sido parte del proceso original de adopción irregular, que conocía todos los secretos de la familia, que tenía más que perder si la verdad salía a la luz. ¿Qué decía exactamente la carta?, preguntó Carmen con voz temblorosa. Patricia, que había estado escuchando en silencio, habló por primera vez. Esperanza escribió esa carta aquí, en esta mesa. Yo la ayudé, dijo. Le decía que había encontrado a tía Rosa, que había aprendido la verdad sobre el asesinato de sus padres biológicos, que quería que usted viniera a conocer a su familia real. También le decía que había decidido quedarse unas semanas más para conocer mejor a la familia, pero que quería que usted supiera que estaba bien. Carmen se dio cuenta de que Roberto había interceptado la única comunicación que Esperanza había intentado enviar a casa. Había recibido una carta que explicaba exactamente dónde estaba Ana Lucía, porque se había ido y cuáles eran sus planes, pero nunca se la había dado a Carmen. Esperanza o Ana Lucía dejó alguna otra forma de contacto. Un teléfono o dirección específica en la carta, preguntó Carmen con urgencia. Ponía mi dirección y mi teléfono, respondió Rosa. Le dijo que si quería hablar con ella, podía llamar aquí o venir a visitarnos. Carmen comenzó a llorar cuando entendió completamente lo que había pasado. Esperanza había hecho exactamente lo que había prometido en su carta oculta. Había ido a buscar respuestas, había encontrado a su familia biológica, había tratado de ponerse en contacto con Carmen para explicarle todo. Pero Roberto había interceptado esa comunicación y había permitido que Carmen viviera 21 años creyendo que su hija había desaparecido sin rastro. ¿Qué pasó cuando no recibieron respuesta a la carta?, preguntó Carmen, intentando mantener la voz firme. Rosa secó sus propias lágrimas. Ana Lucía esperó 2 semanas. Cada día preguntaba si había llegado alguna carta o llamada para ella. Estaba muy preocupada porque pensaba que tal vez usted estaba muy enojada o que la carta se había perdido. Después decidió regresar a Atlixco para hablar con usted en persona. El 15 de septiembre de 1994 tomó un autobús de regreso a Puebla. Me dijo que iba a explicarle todo personalmente, que iba a traerla de vuelta para que conociera a la familia. Carmen sintió que el corazón se le detenía. ¿Esperanza regresó a Atlixco?, preguntó, incapaz de ocultar el dolor. Sí, regresó. Pero 2 días después me habló por teléfono, llorando. Me dijo que había hablado con Roberto, que le había dicho que usted había recibido la carta, pero que había decidido que no quería volver a verla, que estaba muy enojada por la mentira de la adopción y que Ana Lucía ya no era su hija. Carmen comenzó a sollozar incontrolablemente. Roberto había mentido descaradamente a Esperanza. Le había dicho que Carmen la había rechazado, que no quería saber nada de ella. Ana Lucía estaba destrozada, continuó Rosa. No podía entender cómo la mujer que había sido su mamá durante 14 años podía rechazarla tan completamente. Roberto le dijo que usted había decidido concentrarse en Sofía, que no había lugar para ella en la familia si iba a estar causando problemas con el tema de la adopción. Carmen entendió la crueldad sistemática de lo que Roberto había hecho. No solo había interceptado la carta, sino que había convencido a Esperanza de que Carmen la había rechazado voluntariamente. ¿Qué hizo mi hija después de esa conversación?, preguntó con voz entrecortada. Regresó a la Ciudad de México completamente rota, respondió Rosa. Me dijo que no podía regresar a una casa donde no era querida, pero que tampoco se sentía capaz de empezar una vida completamente nueva. Estaba en un limbo emocional terrible, dijo Patricia tomando la mano de su madre para darle apoyo antes de que Rosa continuara con la parte más difícil de la historia. Ana Lucía vivió con nosotros durante varios meses. Estaba muy deprimida, no quería hablar de Atlixco ni mencionar a su familia adoptiva. Patricia y yo tratamos de ayudarla,
Pero ella había perdido toda esperanza de reunirse con la familia que había conocido durante 16 años. Carmen se secó las lágrimas, con el corazón destrozado por la verdad que hasta entonces había sido un secreto cruel. Lágrimas rodaban por mis mejillas mientras escuchaba toda la historia. Aunque doliera, necesitaba saberlo. En diciembre de 1994, Ana Lucía me confesó que había tomado una decisión. Quería comenzar una vida completamente nueva en una ciudad donde nadie conociera su pasado. Había estado ahorrando dinero trabajando en mercados locales y finalmente tenía suficiente para irse a Guadalajara, donde una amiga de Patricia le había conseguido un empleo en una fábrica. Hizo una pausa larga, como si reviviera el momento. El 20 de diciembre de 1994, Ana Lucía se fue de nuestra casa. Me pidió que no intentara contactarla, que necesitaba tiempo para sanar y que tal vez algún día regresaría. Fue la última vez que la vi. Carmen quedó en silencio varios minutos, procesando la verdad. Su hija no había muerto en 1994. Había vivido por lo menos hasta diciembre de ese año. Había intentado regresar a casa, pero fue rechazada por las mentiras de Roberto y decidió comenzar una nueva vida en otra ciudad. Nunca supieron qué pasó con ella después de eso. Patricia recordó que en 1995 recibieron una carta desde Guadalajara. Ana Lucía les decía que estaba bien, que tenía trabajo y había rentado un cuarto pequeño, pero que se sentía segura. En la carta había una dirección, aunque pidió que no la compartieran con nadie más. Carmen sintió una chispa de esperanza. Conservaban esa dirección. «La tengo guardada», dijo Rosa. «Pero Carmen, esa carta llegó hace más de 20 años. No sabemos si Ana Lucía sigue en Guadalajara, si sigue viva, si se casó o cambió de nombre». «No me importa», respondió Carmen con determinación. «Necesito intentarlo. Necesito buscarla, decirle que nunca la rechacé, que la he estado buscando durante 21 años y que nunca dejé de amarla». Rosa fue a buscar la dirección, y Patricia le sirvió más café a Carmen. Cuando Rosa volvió, le entregó un papel con letra cuidada. Ana Lucía Herrera, calle López Cotilla 847, departamento 12, Guadalajara, Jalisco. Carmen tomó el papel como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Después de 21 años, finalmente tenía una pista concreta. «Hay algo más que deben saber», dijo Rosa con voz grave. Cuando Ana Lucía se fue, me pidió que si algún día su mamá adoptiva venía a buscarla, le dijera que la perdonaba por haberla rechazado, que entendía lo difícil que había sido aceptar la verdad sobre la adopción. Carmen lloró al escuchar eso. Incluso creyendo que había sido rechazada, Esperanza mantenía amor y perdón hacia la mujer que la había criado. También me dijo, continuó Rosa, que le dijera que nunca olvidó los años felices que vivieron juntas, que siempre sería su primera mamá y que esperaba que algún día pudieran encontrar la manera de ser familia de nuevo. Esa noche, Carmen se quedó en casa de Rosa y Patricia. Las tres mujeres compartieron historias sobre Ana Lucía, llenando los vacíos de información que cada una tenía sobre distintos periodos de su vida. Rosa mostró fotografías de los meses que Esperanza había vivido con ellas. En las primeras fotos, se veía feliz y emocionada. En las últimas, después de la supuesta conversación con Carmen, se veía triste y distante. Patricia contó sobre las largas conversaciones que tuvo con su prima, sobre su vida en Atlixco, sus planes de estudiar psicología y lo mucho que había amado a su mamá adoptiva, a pesar de la mentira sobre su origen. A la mañana siguiente, Carmen tomó un autobús de regreso a Atlixco con un torbellino de emociones. Furia hacia Roberto, esperanza renovada y culpa por no haber hecho más. Pensó que si hubiera sido más observadora, tal vez habría encontrado a su hija antes. Al llegar, fue directamente a casa de Sofía para contarle todo. Sofía, ahora madre y mujer madura, escuchó con asombro y dolor. «Necesitamos ir a Guadalajara», dijo Sofía. «Tenemos que buscarla. Tal vez ya no viva ahí. Pero tal vez esté esperando que la encontremos». «Durante mi infancia», interrumpió Sofía, «viví con el dolor de haber perdido a mi hermana. Ahora que sabemos que estuvo viva, que trató de regresar y solo se fue porque pensó que la habíamos rechazado, tenemos que hacer todo lo posible por encontrarla». Carmen asintió, segura de que después de 21 años por fin tenían pistas reales. Esa misma noche, llamó a Roberto y le pidió que fuera a la casa para hablar. Cuando llegó, Carmen puso sobre la mesa todos los documentos encontrados en el cuarto de Esperanza y la información obtenida en Ciudad de México. «Necesito que me expliques», dijo con voz firme, «por qué interceptaste la carta que Esperanza nos mandó en agosto de 1994. Roberto palideció al ver los papeles.
Durante varios segundos no dijo nada, pero Carmen vio en su rostro que sabía exactamente de qué hablaba. Solo trataba de proteger a la familia, murmuró Roberto. Proteger a la familia. Me senté cuando llegó esa carta y al leerla supe que sí. Esperanza regresaba con toda esa información sobre la adopción irregular. Podríamos tener problemas legales serios. En 1980, lo que hicimos técnicamente era falsificación de documentos. Carmen no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Estás diciendo que pusiste tus propios miedos legales por encima del bienestar de una adolescente de 16 años? No fue solo eso, respondió Roberto a la defensiva. También pensé que tal vez era mejor para Esperanza empezar una nueva vida con su familia real. Ella había encontrado donde pertenecía, había encontrado la verdad sobre su historia. Tal vez sería mejor para todos si cada quien siguiera su camino. Carmen sintió una furia que no había experimentado nunca en su vida. ¿Y qué derecho tenías tú de tomar esa decisión? ¿Qué derecho tenías de mentirle a Esperanza y decirle que yo la había rechazado? Roberto bajó la cabeza. Cuando ella regresó en septiembre, estaba tan determinada a contarle toda la verdad sobre la adopción que tenía documentos, evidencias y estaba dispuesta a involucrar a las autoridades si era necesario. Pensé que sería más fácil para todos si ella simplemente se quedaba con su nueva familia, dijo Roberto. Carmen se dio cuenta de que Roberto había calculado fríamente que era más conveniente que Esperanza desapareciera permanentemente antes que enfrentar las consecuencias legales de la adopción irregular. ¿Sabes qué, Roberto? Durante todos estos años pensé que habíamos perdido a Esperanza por algún crimen terrible o por un accidente horrible. Nunca se me ocurrió que la habíamos perdido por tu cobardía y egoísmo. Roberto trató de defenderse, pero Carmen ya no quiso escuchar más. Le pidió que se fuera de la casa y que no regresara nunca. 3 semanas después, Carmen y Sofía viajaron juntas a Guadalajara. Llevaban consigo las fotografías de Esperanza, los documentos que habían encontrado en su cuarto y una Esperanza cautelosa que había crecido durante 21 años de espera. La dirección en la calle López Cotilla ya no era un edificio de departamentos, había sido demolido años atrás para construir un centro comercial. Pero Carmen y Sofía no se dieron por vencidas. Visitaron negocios cercanos, hablaron con vecinos de la zona, buscaron en registros de empleados de fábricas locales. En una pequeña panadería que había estado en la misma ubicación desde los años 80, la dueña recordó a una joven que se parecía a la fotografía de Esperanza. Sí, me acuerdo de Ana Lucía, dijo la señora. Compraba aquí pan cada mañana cuando iba al trabajo. Era una muchachita muy educada, muy triste. Trabajaba en una fábrica textil que estaba por aquí cerca. Carmen sintió que se le aceleraba el corazón. Recuerdo hasta cuando la vi, hasta cómo, continuó la señora. Fue hasta 1997 o 1998, después ya no la volví a ver. Pero me acuerdo que un día me platicó que se iba a casar con un muchacho que había conocido en el trabajo. Carmen y Sofía pasaron 2 semanas en Guadalajara siguiendo cada pista que encontraron en la fábrica textil mencionada por la señora. Encontraron registros de empleados de los años 90. Ahí estaba Ana Lucía Herrera. Había trabajado desde enero de 1995 hasta abril de 1998. El último registro mostraba que había renunciado para contraer matrimonio. No había más información específica, pero era otra confirmación de que Esperanza había estado viva y había construido una nueva vida. Carmen y Sofía regresaron a Atlixco sin haber encontrado Esperanza, pero con la certeza de que había estado viva por lo menos hasta 1998 y con pistas que sugerían que se había casado y posiblemente había formado una familia. Carmen tomó la decisión de hacer pública la historia. Contactó a periódicos locales, programas de radio de Puebla, a cualquier medio que pudiera ayudarla a difundir la búsqueda. Si Esperanza estaba viva, se había formado una familia. Si seguía en México, tal vez alguien la reconocería y le haría saber que su familia adoptiva la estaba buscando. En marzo de 2016, exactamente un año después de haber encontrado los documentos escondidos en el cuarto de Esperanza, Carmen recibió una llamada que cambiaría su vida para siempre. «Señora Carmen Martínez», preguntó una voz femenina. «Sí, soy yo. Mi nombre es Ana Lucía Herrera de González. Creo que usted me ha estado buscando». Carmen se sentó lentamente sin poder creer lo que estaba escuchando. «Esperanza», susurró. «Sí, mamá, soy yo», respondió la voz con lágrimas. «Vivo en Aguascalientes. Estoy casada con un ingeniero que conocí en Guadalajara. Tengo 2 hijos y he visto la historia de mi búsqueda en las noticias». «Mamá Carmen», le dijo Esperanza con voz temblorosa, «durante todos estos años pensé que me habías rechazado.
Cuando vi las noticias y supe que me habías estado buscando, que nunca recibiste mi carta y que Roberto me mintió, no podía creer lo que había pasado. Carmen no podía parar de llorar. Mi hija, yo nunca te rechacé. Nunca dejé de buscarte. Nunca dejé de amarte. Lo sé, mamá, lo sé ahora. 2 días después, Esperanza viajó a Atlixco con su esposo y sus 2 hijos. El reencuentro en el aeropuerto de Puebla fue uno de los momentos más emotivos que Carmen había experimentado en su vida. Después de 22 años, finalmente pudo abrazar a su hija, conocer a sus nietos y entender que la familia que había temido perder para siempre había estado creciendo en otro lugar. Sofía lloró cuando conoció a su hermana mayor, cuando vio lo mucho que se parecían y cuando se dio cuenta de que los niños de Esperanza tenían los mismos ojos inteligentes que había heredado toda la familia. Durante la semana que Esperanza pasó en Atlixco, las 2 mujeres hablaron durante horas sobre los años perdidos, sobre las decisiones que habían tomado y sobre los malentendidos que habían separado a la familia. Esperanza contó sobre su vida en Guadalajara y después en Aguascalientes, sobre su matrimonio, sus hijos y la carrera en psicología que finalmente había estudiado por correspondencia. Carmen le contó sobre los años de búsqueda, sobre las noches que había pasado en su cuarto esperando que regresara, sobre el dolor de no saber si estaba viva o muerta. Mamá Carmen, le dijo Esperanza durante una de sus largas conversaciones, quiero que sepas que aunque estos años han sido difíciles, aunque el dolor de creer que me habían rechazado fue terrible, nunca olvidé el amor que me diste durante los primeros 16 años de mi vida. Tú me enseñaste a ser valiente, me enseñaste a buscar la verdad, me enseñaste que la familia se construye con amor, no solo con sangre. Carmen se dio cuenta de que su hija había crecido hasta convertirse en una mujer sabia y fuerte, que había superado traumas que habrían destruido a personas menos resilientes. Esperanza también visitó a Rosa y Patricia en la Ciudad de México para que sus hijos conocieran a su familia biológica. Había aprendido a integrar ambas partes de su historia, a honrar tanto los padres que la habían traído al mundo como la mujer que la había criado. El último día de la visita, Esperanza y Carmen fueron juntas al cuarto donde habían estado escondidos todos esos documentos durante 21 años. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Le dijo Esperanza a su madre. Yo escondí todos esos papeles porque tenía miedo de lastimarte con la verdad, y durante todos estos años conservaste este cuarto exactamente como lo dejé porque tenías miedo de que nunca regresara. Carmen sonrió. Las 2 estábamos tratando de proteger a la otra, y las 2 sufrimos más de lo necesario por no tener el valor de enfrentar la verdad juntas. Carmen abrazó a su hija. Pero ahora ya sabemos que ninguna verdad es más fuerte que el amor que nos tenemos. Esperanza regresó a Aguascalientes con la promesa de visitar Atlixco regularmente y con la invitación para que Carmen y Sofía conocieran su nueva ciudad. La familia que había sido separada por mentiras y malentendidos finalmente se había reunido a través de la persistencia del amor y la búsqueda incansable de la verdad. Carmen transformó el cuarto de Esperanza en una sala de juegos para sus nietos, pero conservó en un lugar especial los cuadernos y documentos que habían hecho posible el reencuentro. De vez en cuando los lee para recordar que los secretos más dolorosos pueden convertirse en los puentes más fuertes cuando finalmente se enfrentan con honestidad y amor.